¿Tenemos todos nosotros un ángel de la guarda? Pues vamos a ver qué nos dice el espiritismo. Vamos a centrarnos en uno de los libros más importantes, que es El cielo y el infierno. Aunque con diversas denominaciones, todas las religiones hablan de la existencia de ángeles, es decir, seres dotados con unos atributos, superiores a la humanidad, intermediarios entre el mundo físico y el mundo de conocimiento de los altos espíritus. De hecho, la creencia en los ángeles forma parte inherente del dogma de muchas religiones, como vosotros sabéis de sobra. Según el espiritismo, no se puede poner en duda la existencia de seres dotados de una serie de cualidades atribuidos a los ángeles. Debemos partir de una base. Los espíritus somos creados simples e ignorantes, es decir, sin previo conocimiento del bien o del mal, pero aptos para una adecuada evolución. El trabajo es el medio para los logros. ¿Y cuál es el objetivo de las diferentes reencarnaciones? ¿Cuál es el objetivo? La evolución, el perfeccionamiento. ¿Y cómo se logra este perfeccionamiento? A través del trabajo, y a través del esfuerzo, y a través del libre albedrío. Es decir, cada uno somos los actores principales de nuestra existencia, para bien o para mal. Por lo tanto, podemos decir que Dios no creó el bien o el mal per se, sino que somos nosotros, a través de nuestros actos, en función de nuestros pensamientos, los que tenderemos a ir hacia un lado o tenderemos a ir al otro. Y bueno, cuando hablo de Dios, pues siempre me gusta matizar un poquito el tema Dios. El tema, el por qué lo usamos tan habitualmente. Si quisiéramos definirlo, pues nos supondría una disertación tremendamente compleja. Porque claro, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿O para ti? ¿O para ti? Para algunos es una entidad elevada. Para otros, Dios se encuentra en la naturaleza. Para otros, en los animales. Para otros, directamente, pues no existe. ¿De acuerdo? Y ni unos ni otros tienen la razón absoluta al respecto. Porque claro, la propia naturaleza de la pregunta ¿qué es Dios? A mí me costaría mucho explicarosla. Por lo tanto, yo creo que es una palabra que se utiliza demasiado grandilocuentemente y con demasiada ligereza, sobre todo por la difícil comprensión de dicho término. Pero bueno, sigamos. Podemos decir entonces que los ángeles son las almas de los hombres que han alcanzado el máximo grado, o al menos un grado muy elevado, de perfeccionamiento. Para llegar a este grado, trabajo, trabajo y trabajo. Y no solo a través de una encarnación, sino a través de cientos y cientos de encarnaciones. No nos olvidamos que estamos en un planeta de expiaciones y pruebas. Por lo tanto, muy buenos, lo que se dicen muy buenos, no somos. Ninguno de nosotros. Estamos en un planeta de aprendizaje que nos va a ayudar a seguir evolucionando, aprendiendo de nuestros errores, del saber levantando y de las enseñanzas que estos nos procuran. De esta forma iremos aumentando nuestro conocimiento, aumentaremos vibracionalmente y podremos alcanzar otras esferas superiores. ¿Llegaremos alguno de nosotros a ser ángeles en algún momento? Por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo pasará? Pues mucho. No nos olvidemos que cada encarnación es como un pequeño afluente. Cada afluente va a dar a un gran río, el río del conocimiento. Y poco a poco este río va a dar al mar, donde se encuentran los grandes espíritus. Así que poquito a poco vamos a ir llenando nuestro caudal de nuestro río para ir aumentando, para ir vibracionando de forma mejor, para ir aprendiendo, que es lo importante. Por otra parte, hablemos de esos casos en los que un espíritu de un familiar o de un conocido se nos presenta. Y es algo que en principio, lo digo en principio, porque la primera vez que te ocurre, pues obviamente el grito no te lo quita nadie. Pero es algo que en principio no debe sorprendernos, que entra dentro más o menos de lo normal. Ya sabéis que constantemente estamos rodeados por un sinfín de espíritus, espíritus mejores y espíritus peores.
Y somos nosotros, a través de nuestra vibración, los que estaremos acompañados de unos o de otros. Es bien cierto que en determinados momentos la alta espiritualidad estima necesaria las cuestiones de que podamos entrar en contacto con el mundo espiritual. Habitualmente, ¿cómo se produce ese contacto? Pues a través de los sueños, que es el modo más primigenio de mediunidad. Pero hay en ocasiones en los que ese contacto se puede realizar de forma más evidente, como en el caso que os acabo de narrar. Todo sucede por algo. Y de nosotros depende aprender de esas experiencias. No deben importarnos los detalles, sino el aprendizaje. ¿Por qué creéis que Nancy tuvo ese encontronazo? ¿Para posteriormente presumir en su grupo de amigos e ir a diferentes programas de televisión a llenarse la cartera? ¿O para provocar en ella un cambio en su forma de ser, en su forma de ver y en su forma de conceptualizar su realidad? Yo creo que la respuesta está clara, pero no siempre está tan clara. Por ello, no tengamos miedo, seamos prudentes, aprendamos de absolutamente todo lo que nos ocurra, tanto lo bueno como lo malo, porque ese aprendizaje servirá para mejorar nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Personalmente creo que es la moraleja que podemos sacar del caso de nuestra amiga Nancy y su marido George Jones. Yo ahí lo dejo. Seguro que a estas alturas de la conferencia estáis echando de menos a una cantante country, a una mujer. Posiblemente la estrella country más famosa de toda la historia, cuya popularidad ha rebasado las fronteras americanas. Algo que no suele ocurrir con este género musical. ¿De quién estamos hablando? Pues de Dolly Parton. Claro que sí. Esta no me digáis que no la conocéis. Esta sí, no, es inconfundible, claro que sí. Dolly Parton nació en 1946 en Sevierville, Tennessee, Estados Unidos, siendo la cuarta de 12 hermanos. Según ha comentado en múltiples biografías, su familia desde siempre tuvo una serie de problemas económicos. Vivían en una rústica y destartalada cabaña, como ella decía, de una sola habitación. Los padres eran muy religiosos, eran feligreses de la Iglesia Asamblea de Dios. Y la música, por ello, era parte de su día a día. En los conciertos o en la música que publica actualmente Dolly Parton, es cierto que en múltiples ocasiones suele cantar canciones espirituales, aunque ella no profesa un credo determinado. Comenzó a cantar desde niña en una estación de radio local, luego en un programa de televisión. Ya a los 12 años grabó en un pequeño sello musical. A mediados de los años 60, en el 66, con 20 años se casó y a día de hoy sigue casada con el mismo señor. Cosa que, bueno, sobre todo en el mundo del espectáculo es algo a tener en cuenta, ¿vale? Ya a mediados de los años 70 aparecía de forma semanal en una serie de programas country donde se daban conciertos, lo que hizo que su popularidad se disparara. En este momento firmó contrato con el sello musical RCA, donde estuvo durante las siguientes décadas. En ese momento inició su exitosa trayectoria, tanto como compositora como cantante. Ella lo que tenía como compositora es que era capaz de mezclar lo que era los orígenes de las canciones country más primigenias con fuertes elementos de música folclórica religiosa, debido a todo lo que ella había bebido en su niñez. De esta etapa, por ejemplo, tenemos la canción Jolene, que yo creo que a día de hoy pues, es una de las canciones más famosas que tiene la cantante. Por todo ello, Dolly es considerada una de las cantantes más talentosas de su generación, escribiendo canciones basadas en sus experiencias como niña, como adolescente, en su niñez, en su adultez y a día de hoy ya como persona de más edad. Fijaos hasta qué punto Dolly Parton tenía carácter. En 1974, su canción I Will Always Love You, que posteriormente encumbró a Whitney Houston por el guardaespaldas, alcanzó el número 1. En esa misma época, Elvis Presley señaló
que deseaba realizar una versión de esta canción. Pero claro, si quería realizar una versión de esta canción, Dolly tenía que cederle la mitad de los derechos. Dolly se negó. Y eso la hizo perder millones de dólares. Pero ella se negó rotundamente. Era su canción y no tenía por qué dársela a nadie. Estamos hablando de Elvis Presley, casi nada. Durante las siguientes décadas, Dolly Parton consiguió un sinfín de éxitos. De hecho, podría estar horas y horas señalando sus canciones más exitosas. Ha sido reconocida y honrada por múltiples premios, 7 premios Grammy, nominaciones a los Oscar, nominaciones a los Globos de Oro. Ha vendido más de 100 millones de álbumes. Y en el 2004 la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto 73 como una de las mejores cantantes de la historia. Yo personalmente lo hubiera puesto un poquito más alta, pero bueno. Su extensa carrera, sobre todo, fue musical, pero también hizo mucho cine. Ha participado en películas como Cómo eliminar a su jefe, Magnolias de acero o directamente Shirley. Aunque personalmente mi película favorita suya es Ringerstone, una película muy conocida aquí en España, pero que comparte cartel con Sylvester Stallone. Imaginaos, Dolly Parton y Sylvester Stallone cantando a dúo canciones country. Es una experiencia que todos vosotros tenéis que vivir una vez en la vida. Yo ahí lo dejo. Ay, que no se me olvide, Dolly Parton tiene su propio parque de atracciones, Dollywood. Fijaos, Dollywood se llama, en el que aparte pues, de montarse en la montaña rusa con la cara de Dolly Parton o en los coches de choque con la melena de Dolly Parton, pues se celebran festivales y conciertos de música country. De hecho, fijaos hasta qué punto es importante que el año pasado, pese a las circunstancias en las que nos encontramos, fue visitado por más de 5 millones de personas. Yo espero visitarlo próximamente. Pero bueno, después de este subidón que siempre produce hablar de Dolly Parton, que si os veo, ¿no?, que estáis ya un poco exaltados, yo os pregunto, ¿tuvo Dolly Parton alguna experiencia que podamos exponer desde aquí, desde un punto de vista espírita? Pues obviamente, porque si no, acabamos la conferencia y nos vamos. Obviamente sí tuvo una experiencia. Los hechos que os voy a narrar aparecen en la biografía de Dolly llamada Dolly, My Life, Another Unfinished Business, publicada en el 94. Aquí la vemos muy orgullosa de su libro, con su cardado más característico, ¿vale?, para que se sepa que es ella. Vamos a ver qué señala en ese libro. Como recordaréis, Dolly nace en Somerville, Tennessee, y ella siempre mantuvo, aunque es cierto que en sus últimas entrevistas no le gusta hablar mucho del tema, ella siempre mantuvo que ella vivió en una casa embrujada, en una cosa en la que pasaban cosas. En uno de los primeros capítulos del libro nos menciona diferentes situaciones, ¿no? Puertas que se abrían y se cerraban, objetos que cambiaban de sitio, cuadros que aparecían dados la vuelta, incluso a veces sentían una mano que les empujaba. Estamos hablando que Dolly pertenece a una familia tradicional en un estado ultracatólico. O sea, imaginaos lo que esto puede suponer. Dolly además nos cuenta que durante más de un mes, todas las mañanas cuando se levantaban, aparecía la puerta de su casa totalmente abierta. Teniendo en cuenta que, como os he dicho, vivían en una pequeña casa de una habitación, pues imaginaos la situación, ¿no?, que estaban viviendo. ¿Qué hicieron sus padres? Pues lo que se hace en estos casos, ¿no? Ir a tu cura de confianza. Y es lo que hicieron ellos. Fueron al cura de su congregación, le explicaron los motivos, tuvieron varias reuniones y el cura empezó a indagar. Empezó a indagar en una serie de registros y partidas de defunción. Y descubrió que antes de ellos habían vivido en ese terreno una familia que falleció en extrañas circunstancias. Tras conocer esto, el cura les ayudó, obviamente, a encontrar una nueva vivienda. Y a partir de ese momento, los fenómenos desaparecieron. ¿Cuántas veces hemos visto esto en mil y unas películas? Una familia que experimenta una serie de fenómenos a consecuencia de una historia truculenta previa. Pero ¿estamos donde estamos? ¿Nos puede ayudar el espiritismo a comprender todo esto? La respuesta es clara, indudablemente.
Nos comenta el libro de los Mediums en su capítulo 9 que las manifestaciones del mundo espiritual se han producido a lo largo de la historia en todos los rincones del mundo, así como la persistencia de algunos espíritus en aparecer en determinados lugares, provocando pues el origen de la creencia, como estamos viendo, ¿no? Pues de las casas encantadas, de los lugares con energía, etcétera, etcétera. Y es algo que escuchamos en un sinfín de películas y programas de televisión, ambos medios con un deficiente conocimiento sobre el tema que estamos tratando. Los espíritus no solo se apegan a las personas, eso es cierto, se apegan también a objetos y lugares, todo dependiendo del conocimiento y elevación que tenga pues dicho espíritu. Y es que no nos podemos olvidar de una cosa, que yo creo que es clave para entender todo esto. Una vez desencarnamos, no nos convertimos automáticamente en seres de luz, seres bondadosos, como esas personas que parece que van flotando. No, eso no es así. Tal cual somos cuando estamos encarnados, tal cual seremos cuando desencarnemos. Si somos una persona apática, una persona avara, de ese tipo de personas que les cuesta dar un favor, ¿no? Que ellos piden mucho, pero a la hora de dar, les cuesta. Pues cuando desencarnemos, seremos de la misma forma. Estaremos atraídos mucho por lo material. Lo que sí es cierto es que poquito a poco, ya desde el mundo espiritual, pues se nos irá procurando una serie de conocimientos que nos provocarán un cambio en todos los aspectos. Pero esto es paulativo, en función de nuestro aprendizaje. En cuanto a la predilección de los espíritus por ir a un lugar o ir a otro, pues exactamente igual que la cuestión anterior. Solo los espíritus poco avanzados espiritualmente tenderán a estar en un lugar durante un periodo más o menos largo. Y ese lugar pues no suelen ser ni cementerios, ni hospitales abandonados, ni casas abandonadas en mitad del bosque. No, ojalá, pero no es así. Pues los espíritus son atraídos por las personas. Y en una casa abandonada, personas habitualmente no hay. De igual forma, muchas veces se nos comenta que es de noche cuando es más factible hablar con los espíritus. Pues carece de sentido todo ello. Es bien cierto que la noche es algo que al ser humano siempre nos ha dado miedo. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. Unimos oscuridad y unimos espíritus, y hay algo que nos provoque más miedo. Pues poquitas cosas, ¿de acuerdo? Pero es cierto que cuando vemos, ¿no?, en diferentes programas de televisión o en diferentes películas, pues que organizan sesiones o visitan determinados enclaves de noche, es más que nada para generar cierta expectación, ¿no?, cierto regomello en la audiencia. Y es una forma, pues bueno, de generar audiencia y vender libros, pero nada más. Hemos dicho, por lo tanto, que los espíritus no tienden a anclarse en un lugar determinado. Pero tal y cual nos recuerda el libro de los Mediums, esto no es blanco ni negro. Como todo en la vida, no podemos ser estrictos. Hay excepciones. Hay espíritus que pueden sentirse atraídos por cosas materiales o lugares en concreto hasta que desaparezca la circunstancia que les conduce a ello. También hay personas que sienten simpatía por determinados familiares o amigos encarnados. O espíritus que se encuentran a nuestro lado con, digamos, no muy buenas vibraciones. Eso es así. De igual forma, en las mesas mediúmnicas constatamos que hay espíritus que, pues debido al desconocimiento que tenían en vida, pues muchos de ellos no saben qué ha ocurrido, no saben que han desencarnado. Y es en ese momento en el que nosotros, pues en las mesas mediúmnicas, pues intentamos esclarecerles. Intentamos que por sí solo lleguen a las conclusiones de lo que ha ocurrido. Porque claro, si tú no sabes qué ha ocurrido, no sabes que hay otro lugar. Y si no sabes que hay otro lugar, pues muchas veces pues te quedas pues donde te encuentras, ¿vale? Esto es algo que nos encontramos frecuentemente. Por todo ello, llegamos a la pregunta clave. ¿Son siempre los antiguos moradores los que se presentan en estos lugares encantados? Pues a veces sí,
pero a veces no. Todo depende del conocimiento que tenga el espíritu. Si es un espíritu de conocimiento que sabe lo que ha ocurrido, que vibracionalmente se encuentra en un nivel elevado, pues directamente, una vez que desencarne, pues seguirá su camino. Por lo tanto, aparte del por qué hemos dicho anteriormente, muchos espíritus se presentan en determinados lugares, pues por mero capricho, ¿vale? Porque son atraídos por las personas que habitan esos lugares. Porque no nos olvidemos que cada uno atraemos a espíritus en función de cómo seamos. Por eso me voy a poner serio. Dolly Parton, si de verdad querías que estas situaciones terminaran, ¿qué tenías que haber dicho, reina? Pues tenías que haber ido a un centro espírita para que te ayudaran, para que te esclarecieran, para que te dijeran el por qué y cuál era la mejor forma de expulsar a este tipo de espíritus. Claro que sí, porque recordemos, los espíritus no son buenos ni malos. Depende muchas veces de cómo seamos nosotros. Así que basta de gritos, basta de correr de un lado a otro de casa, porque teníais a los vecinos que madre mía. Así que tranquilidad, ¿vale? Ante estos fenómenos, tranquilidad. Aprendamos de ellos. ¿Qué te pasa? A ver, ¿por qué no paras de molestarme? ¿Qué te ha ocurrido? A ver, cuéntame. Porque yo no sé vosotros, pero yo siempre que veo alguna película, algún programa de televisión, todo el mundo empieza a gritar de un lado al otro y es normal. Pero cuando ya te ha pasado 25 veces, pues chico, menos gritos, milagritos que se dice, ¿no? Manos a la obra y tener constancia de que todo sucede por algo. Venga, después de esos momentos tan intensos, de la mano de estas figuras, ¿no?, de la música country, es hora de ir entonando pues las últimas notas de la melodía que empezó casi ya hace una hora. No sé si os pasa, pero si nos paramos a pensar, en un centro como este, pues anualmente, ¿cuántas conferencias se dan? ¿40? ¿45? Es un montón de conferencias. Por eso yo siempre, cuando termino de escuchar una, pues intento sacar pues unas conclusiones, ¿no? Ciertas enseñanzas, de tal forma que lo aprendido en esa conferencia pues no se me olvide, no se me diluya con el paso del tiempo. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a sacar 2 o 3 conclusiones que nos ayuden y de las cuales podamos aprender y seguir evolucionando. ¿Cuál es la primera conclusión que podemos sacar? Pues que la música forma parte de todos nosotros, tanto en los buenos como en los malos momentos, tanto de forma voluntaria como muchas veces sin ser conscientes de ello, proporcionándonos de forma general cierto bienestar, científicamente comprobado, siendo usada como una potente herramienta en el trabajo terapéutico de un sinfín de patologías y trastornos de todo tipo. Pero la conclusión más importante que podemos sacar de todo esto es que el espiritismo toca todos los vértices de nuestra existencia. Pues el desarrollo espiritual no es algo estanco, anclado en una serie de libros viejunos dictados hace 2 años. 2 años, 2 siglos, ojalá fuera hace 2 años. Hace 2 siglos ya que fueron dictados. Es algo inherente al devenir de todos nosotros y podemos encontrarlos en todos los aspectos de nuestra vida, en el arte, en las ciencias, en nuestras respectivas profesiones y quehaceres, en nuestro día a día. Desechemos, por lo tanto, esos pensamientos sectarios que nos dicen que todo lo espiritual debe ser algo místico, secreto y solo disponible a un reducido grupo de personas elitistas previo cajero. Nada que ver con eso. El espiritismo es ir a la compra, es hablar por teléfono, es irte a una casa rural con los amigos, porque todo es espiritismo, porque todo está relacionado con nosotros. Nosotros somos cuerpo y somos espíritu. Y como somos espíritus, el espiritismo nos rodea en nuestro día a día. Por lo tanto, lo importante es nuestra forma de entender y comportarnos con lo que nos rodean. No importa qué términos usemos, qué religiones estudiemos, qué filosofías formen parte de nuestro día a día. Eso da igual,
Todo es mucho más importante, mucho más fácil que todo aquello. Lo importante, nuestro comportamiento. Pero claro, ese comportamiento nos exigirá un esfuerzo, un trabajo constante, un cambio en nuestra forma de ser y actuar. Pero como ya sabéis todos vosotros, todo aquello verdaderamente importante en nuestra vida nos exigirá un esfuerzo, nos exigirá un trabajo. La cuestión es si estamos preparados, si tenemos ese compromiso para ese cambio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si tenéis algún tipo de duda, sugerencia, pregunta, tomatazo, pues por aquí estamos. Así que nada, cualquier pregunta, pues intentaremos resolverla. Claro que sí. Al menos espero pues que a raíz de pues este tipo de música pues hayamos aprendido algo de espiritismo. ¿Vale? Muchas veces pues me preguntáis, ¿pero qué tiene que ver la música country o los viajes a Japón o las series de televisión con el espiritismo? Pues para mí supone pues una herramienta, ¿vale? Una herramienta para que comprendamos mejor pues muchos de los preceptos que estudiamos aquí pues de forma semanal, ¿no? Es como si dijéramos pues una excusa, ¿no? Parece que aprender espiritismo de esta forma pues no es tan arduo, ¿no? Como si nos ponemos a estudiar un libro, a desencriptar mucho lo que nos tienen que decir los espíritus. Así que, bueno, es una forma que tengo yo de intentar transmitiros este conocimiento. Nada, cuéntame. Lo has hecho muy bien. Pues muchas gracias, hombre. La verdad es una conferencia muy bonita y yo creo que con este tema la música nos abre un campo bastante grandísimo y el espiritismo, que es un universo de conocimientos, claro que se sí. nos manifiesta en diferentes facetas. Exactamente. Es que el espiritismo está en todos sitios. El espiritismo no es venir aquí una vez por semana y estudiar el libro de los espíritus, porque el espiritismo lo llevamos nosotros, ¿no? Nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. Y eso no quiere decir que seamos fantásticas personas gracias al espiritismo. Vamos, yo obviamente no lo soy. Pero es cierto que nos ayuda, ¿vale? Y cuando fallamos, pues nos ayuda a reconocer el error. Yo tuve una experiencia con una persona mayor, lo voy a contar así rápido. Sí. Tenía Parkinson, Sí. y otras patologías. Ajá. Y recuerdo que, bueno, creatividad mía e iniciativa a la vez, porque era un paciente que sí que había que deterrarse Sí. toda la noche. Y con cantarle, y luego me ingenié con los mantras, no había pastilla que lo durmiera con Efectivamente. mantras. Y Sí. digo, madre mía, qué bien, que Sí, puede sí, sí, descansar sí. el Señor. Sí, sí. De hecho, circuló hace unos años pues, un vídeo por internet en el cual se veía a una mujer que había sido bailarina pues, hace 60, 70 años, que estaba casi en estado comatoso. Y cuando empezó a escuchar esas canciones que ella bailaba, se la notaba a ella pues, como que empezaba a moverse, como si su cara se llenara de luz, ¿no? Porque como era capaz pues, de recordar ese momento, ¿no? Y eso al fin y al cabo pues también es espiritual, porque eso lo llevamos todos en el espíritu, ¿no? Es nuestra mochila. La cadera, porque bueno, desde mi país un poco la música es muy alegre, ¿no? Claro. Entonces ya no le daba vergüenza a él en el parque, me decía, entonces me cogía las manos y se ponía. Efectivamente. Qué bien, Por eso desde el espiritismo debemos intentar usar todas las herramientas que nos sean necesarias pues para explicar pues todo lo que nos comenta el espiritismo. Pues a lo mejor no basarnos muchas veces pues en tanto en textos primigenios como pues en cosas más actuales, ¿no? Porque a mí, pues como persona pues que transita las redes sociales, pues me llama mucho más la atención, pues cuando hablamos de espiritismo, pues relacionado pues con cosas actuales, ¿no? Pues con las noticias, pues con actores, con actrices, y si lo sabemos plantear bien, siempre podemos sacar algo de ello. Pero claro, eso pues es más complicado, claro, precisamente por eso. Así que bueno, os animo a que escuchéis música. Y mientras que escuchéis música, pues podéis leer el libro de los mediums, el libro de los espíritus, cualquier tipo de comunicación, escuchar nuestras conferencias, porque el espiritismo, al igual que la música, nos acompaña las 24 horas. Así que, pues muchas gracias a todos por venir.
cuéntanos, cuéntanos. En las noticias, Sí. justamente, lo que todos estaban hablando, había un señor con Alzheimer que no recordaba. Entonces le llamaba un amigo, le ponía música y él cantaba. Y fíjate, y a lo no mejor lo llevaba reconocía. sin hablar pues un montón de Sí, tiempo. sí, sí. No lo reconocía, además. Curioso, curioso. Lo llamaba por teléfono, le ponía la música y el otro cantaba. Eso es. Ayer fue. Pues ya sabéis, a escuchar música y a leer algún que otro libro espírita. Claro que sí. Venga, pues muchas gracias a todos por venir.